viendo todas las parábolas, también esas preciosas parábolas del reino, cuando el Señor dice, el reino de los cielos, ¿cierto?, es semejante a... Algunos creen que esta parábola o metáfora, ¿cierto?, no es una parábola en sí, sino una metáfora, ¿cierto? Pero entre una metáfora, un símil, ¿cierto?, una parábola, no es mucha la diferencia. Personalmente creo que cabe, ¿cierto?, dentro de las parábolas. Ahora, antes yo quiero hacer una introducción diciendo qué es una parábola y cuál era el propósito de por qué Jesús, ¿cierto?, hablaba, ¿cierto?, en parábolas. Un diccionario bíblico definía que una parábola es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o espiritual mediante una comparación extraída de la vida corriente o cotidiana. En otras palabras, es tomar una historia, ¿cierto?, de la vida terrenal, de nuestra vida diaria, cotidiana, para enseñar algún principio, alguna verdad espiritual. Eso hacía el Señor, tomaba una historia, ¿cierto?, y nos enseñaba algo espiritual. Ahora, no debemos ver las parábolas como algunos predicadores la ven. Yo he escuchado a varios predicadores en el siglo XXI, sobre todo, diciendo, no, nosotros en las predicaciones debemos contar y contar historias, porque el Señor Jesús así enseñaba a la gente. Contando y contando historias y anécdotas y llenar el sermón de anécdotas porque el Señor Jesús así lo hacía. No, hermanos, ese no es el propósito de las parábolas. No es por eso que Jesús hablaba en parábolas. Miren, si vamos a Mateo capítulo 13, antes, vamos a ver que las parábolas tenían un doble propósito. Uno de los propósitos era instructivo, de parte del Señor, instruir a sus discípulos, pero otro propósito era de ocultar, hermanos, grandes verdades a la gente. De ocultar a la gente ciertas cosas. Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, verso 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice? No les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. Hermanos, el verso 11 nos dice que a vosotros os es dado, le dijo Jesús a sus discípulos, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando veamos las parábolas del reino vamos a hablar un poquito más de esto. Pero misterio, hermanos míos, es algo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Cuando la Biblia habla de misterio, cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, habla de misterio, es algo que el hombre no puede conocer por sí mismo, sino que fue revelado por Dios. Algo que es revelado por Dios. No que nosotros hayamos descubierto algo, sino que a nosotros nos fue dado. Hermanos, tenemos nosotros como cristianos el gran privilegio de decir que el Señor nos escogió a nosotros para revelarnos a través de su gracia las grandes verdades del reino. Si usted puede entender hoy día la palabra de Dios, es porque Dios le ha dado de su gracia para poder entender. Y debe dar gloria a Dios por eso. Mira el capítulo 11 de Mateo, versículo 27. Mateo 11, verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién entiende los misterios del reino? ¿Quién entiende las verdades de Dios? A quien el Hijo lo quiera revelar. Hermano, por eso la Escritura dice que el hombre natural, aunque ¿sabe que hay ateos que han leído la Biblia más veces que usted y que yo? Pero no la entienden. Porque ¿quién entiende los misterios del reino? A quien el Hijo lo quiera revelar. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para eso es locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Dios soberano es quien revela, ¿cierto?, a quien Él quiere, porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia.
Y al que quiere endurecer, él endurece, dice Romanos 9. O sea, si usted ha recibido la revelación de la verdad, es por la gracia de Dios, hermanos, y debemos apreciar que podemos hoy día entender, porque Dios ha quitado la venda de nuestros ojos. En cambio, en el mundo, dice la Escritura, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Otros no pueden ver la verdad y nos duele eso, pero nosotros sí podemos verlo. Y debemos darle gloria a Dios. Hermanos, dejemos de lamentarnos en esta vida y comencemos a darle gloria a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Porque Él nos ha dado, ¿cierto?, a entender los misterios del reino. A vosotros os he dado saber, le dice Cristo a sus discípulos, estos misterios. Jesús habla en parábolas para decirle a sus discípulos, ustedes sí podrán entender, pero otros no. ¿Se dan cuenta que no es simplemente para contar ilustraciones y llenar el sermón de anécdotas? Sino porque a ustedes, le dice Jesús, les he dado. Es como Lidia, ¿cierto? Cuando Pablo ahí en Hechos 16 estaba predicando a las mujeres, dice la palabra de Dios, pero Dios abrió el corazón de Lidia. Así también a nosotros nos fue revelada, hermano, la gracia de Dios, la palabra de Dios. Porque Dios abrió nuestro corazón, nuestro entendimiento. Debemos dar gloria a Dios, hermano, por eso. Quitó la venda de nuestros ojos. Entonces a nosotros nos es dado el conocer estas verdades de la palabra de Dios. Por eso son importantes las parábolas. Mateo capítulo 5, entonces. Verso 13 al 16. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta parábola nos es dada en el contexto del sermón del monte. Y el Señor aquí en este sermón les dice a sus discípulos que ellos son la sal y la luz de este mundo. Este mundo que con urgencia necesita ser salado. Este mundo que con urgencia necesita ser iluminado. Y es importante mencionar, hermanos, que el tiempo verbal en este texto no es imperativo. Jesús no les está diciendo a sus discípulos, ustedes vayan y sean la luz del mundo. Jesús no le está diciendo eso, sino que el tiempo verbal es indicativo. Lo que quiere decir que Jesús le está señalando lo que ya son. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No le está diciendo sean. Ustedes son. Hermanos, nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Esto nos enseña de que alguien que no está siendo sal y luz está pecando contra Dios porque no está realizando la labor que ya le fue dada por el Señor. O sea, lo que podemos decir es que se está comportando como un lobo cuando es una oveja. Lo que naturalmente somos ovejas, somos luz, somos sal. Pero alguien que no está haciendo luz, que no está haciendo sal, no se está comportando de acuerdo a la naturaleza que Dios le ha dado. ¿Se entiende? Y veremos un poco de eso hoy. La función que tenemos nosotros los cristianos en este mundo. Este texto nos enseña que como sal y luz, nosotros somos, como la sal y la luz, nosotros somos distintos al mundo. Somos distintos, hermanos, al mundo. La sal y la luz son distintas en lo que solemos ocupar. La luz es distinta a las tinieblas. Si usted va a alumbrar algo con una luz,
¿cierto? La luz es totalmente contraria a las tinieblas, a la oscuridad. La sal es distintiva en las comidas donde se ocupa. Haga una comida, haga una cazuela, haga un arroz, ¿cierto? Sin sal. Hermano, inmediatamente se nota que es insípido. Entonces la sal marca una diferencia. Y también los cristianos somos distintos al resto. Todo el mundo, hermano, está en tinieblas. Todo el mundo está en la oscuridad. Y la Biblia nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Hay una diferencia. El problema es por qué a veces no se ve esa luz. Juan capítulo 17, un momento. Juan 17. La oración de Jesús, verso 14. Juan 17, verso 14 al 16. Dice el Señor Jesús ahí en su oración sumo sacerdotal. Juan 17, 14, 16. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué, hermanos míos? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido Jesús no era del mundo? ¿Acaso había algo que lo diferenciaba, algo físico que lo distinguía del resto? ¿O la ropa que Jesús usaba, el idioma que hablaba? ¿Algo que lo distinguía del mundo para decir, yo no soy del mundo? No, hermanos. Él, cuando vino a este mundo, al asumir nuestra naturaleza, se hizo como nosotros, se identificó, dice la Escritura, plenamente con pecadores. Fue tentado en todo, ¿cierto? Identificándose con nosotros. Pero Cristo no era de este mundo, porque sus anhelos, sus metas, no eran de este mundo. Dice la Escritura que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, Él, en ese sentido, no era de este mundo. Y en ese mismo sentido, hermanos, nosotros no somos del mundo. Somos distintos. ¿El mundo qué hace? El mundo lo que exalta, hermanos míos, es la soberbia. El mundo lo que exalta es el orgullo. Pero los cristianos, según el sermón del monte que Jesús estaba dando ahí, dice, somos pobres de espíritu. El cristiano no exalta las cosas que el mundo exalta. El mundo hace su riqueza aquí en la tierra, pero el cristiano tiene su mirada puesta en las cosas eternas. El mundo ama el pecado, hermanos, pero los cristianos lloran por el pecado. El mundo es agresivo, los cristianos somos pacificadores. Eso dijo Jesús en su sermón ahí. El mundo anhela la felicidad y la busca y lucha por encontrarla, pero el cristiano anhela la santidad. Ser más santos. Somos distintos al mundo, como la sal y la luz. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Pero muchos cristianos creen que mientras más se parezcan y se amolden a este mundo, mayor éxito, mayor aceptación tendrán. Es lamentable eso. Aún en las iglesias, hermanos, algunas iglesias creen que nosotros debemos entretener a los inconversos para ganarlos, ponerles buena música, un sermón de 20 minutos, acomodarnos a ellos. Pero la Escritura nos dice en Romanos capítulo 12 que no nos debemos adaptar, adecuar, tomar la forma del mundo. Eso sería quitarle la sal al cristianismo. Muchos cristianos, para tomar aceptación, muchas iglesias, para tener la aceptación de la gente, le están quitando la sal y la luz a la iglesia. ¿Sabes lo que ocurre cuando un cristiano comienza a adaptarse al mundo? Comienza a perder su sal. El mundo mismo comienza a perderle el respeto a los cristianos. Ya no los escucha, que son inconsecuentes. Versículo 13 dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, nosotros cantábamos recién que no nos debemos avergonzar del Evangelio, ¿cierto? El texto bíblico, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Dinamita de Dios es el texto ahí.
para salvación a todo el que cree. Pero si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, nos estamos avergonzando, ¿cierto?, de Dios mismo y del poder de su palabra. Si nos avergonzamos del carácter y del estilo de vida que los cristianos debemos llevar, ¿cómo esperamos, hermanos, que los inconversos respeten nuestra fe? ¿Cómo esperamos que los inconversos nos respeten si nos avergonzamos? Si le da vergüenza decir lo que cree, si le da vergüenza a usted decir que es cristiano en una multitud. Hermano, usted sabe y yo sé que muchas veces nos hemos avergonzado en las multitudes de decir que somos cristianos o de hablar del Señor. Dígame que no es cierto. ¿Cómo podemos decir que creemos en algo que no podemos exhibir, que no estamos exhibiendo? ¿Cómo decimos abrazamos la fe, pero no la estamos comunicando, hermanos? ¿Cómo digo algo, que creo algo, cuando no lo estoy viviendo? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de las cosas que nos distinguen a nosotros del mundo? ¿O el Evangelio es una tontería o somos nosotros los cobardes? Muchos cristianos ceden a la presión, hermanos, de familiares, de amigos. Callan, no son capaces de defender la fe. Y nos justificamos, ¿cierto? Siempre buscamos el justificarnos. No, es que quiero ganarlo para Cristo, no tengo que tenerlo... No puedo perder su confianza. Tengo que consentirle en todo. Tengo que tener buen testimonio. Hermanos, ¿dónde la Escritura dice que nosotros debemos proteger más nuestro testimonio que la gloria de Dios? La gloria de Dios está primero. Si la gloria de Dios me va a costar reputación, me va a costar amistad, me va a costar un trabajo, que así sea, pero que Dios sea glorificado en nosotros. Amén. Así es. Que el Señor se lleve la gloria en nuestras vidas, hermano. A veces, incluso esposas cristianas con maridos inconversos, algo que es común en las iglesias hoy en día, ceden a la presión de sus maridos. Muchas veces se dejan manipular, comienzan a perder su sal por obedecer a sus esposos antes que a Dios. Y yo no digo aquí que esté siendo rebelde a sus esposos, pero muchas veces con amor va a tener que decirle usted a su esposo, no lo voy a hacer, porque yo voy a honrar a Dios primero. Y no es que lo estoy ganando para Cristo, entonces me dice que no vaya los domingos a la iglesia, entonces no voy para... O sea, perdiendo su sal, usted va ganando para Cristo. Siendo inconsecuente, usted va ganando para Cristo. Olvídalo. Usted va a perder su sal. No lo va a ganar con una conducta inconsecuente y cobarde. ¿Cuántos cristianos hoy día transan en congregarse en el día del Señor por entretenerse, hermano? Así van perdiendo su sal. Si usted quiere ser un cristiano de convicciones, un cristiano firme, hermanos, va a recibir burlas por eso. Pero su sal no se va a desvanecer. Es patético, es triste ver a una persona que profesa ser extranjero y peregrino en este mundo, rogándole a gritos al mundo que lo acepte. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, pero a veces estamos pidiéndole al mundo, aceptan. Es triste, hermano. Muchas veces queremos mostrarle al mundo que a pesar de que somos abejas, podemos comportarnos como lobos como ellos. Entonces no nos extrañemos de la poca eficacia que tiene la iglesia hoy día, del poco poder que hay en su vida espiritual, que hay en mi vida espiritual. No nos extrañemos de eso, si estamos viviendo de esa manera. No somos de este mundo. No son del mundo, dijo Jesús, como tampoco yo soy del mundo, porque debemos marcar una diferencia, hermanos, radical en este mundo. Somos distintos, así como la luz de las tinieblas. Distintos, pero en el mundo. Eso dijo Jesús. Y note, el verso 13 de nuevo del capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Del mundo. No dice, hermanos míos, ustedes son la sal del recipiente que conlleva la sal, ¿cierto? No son la sal del salero. No, son la sal de ¿qué? De la tierra.
No dice que somos la luz, ¿cierto? O en otro planeta, ni la luz escondida debajo de una cama, ni como dice el texto ahí, escondida debajo de un almud, de un recipiente, sino del mundo. Del mundo. Si usted quiere salar, por ejemplo, una carne asada, si usted está en una parrilla poniendo carne, haciendo un asado, y quiere salar esa carne de la parrilla, no puede usted tomar la sal y ponerla al lado, dejar el recipiente al lado de la carne, o poner un poquito ahí al lado, creyendo que con eso basta, ¿cierto? Y la carne va a quedar perfecta y va a quedar bien sazonada cuando usted se la coma. No puede dejarla al lado. Tiene que tener un contacto, esa sal, ¿cierto?, con la carne que usted quiere comer. Así también nos dice la Biblia. Así también el cristiano debe tener un contacto con el mundo si quiere ser sal y luz en el mundo. Hermano, el error del monasticismo en tiempos pasados fue que ellos creyeron que para funcionar como cristianos debían apartarse totalmente del mundo y vivir aislados de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser sal y luz si no tenemos contacto con el mundo? Juan 17 nuevamente. Versículo 14 dice Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, verso 18, así yo los he enviado al mundo. ¿Miren lo que dice Jesús? Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Somos enviados, hermano, a este mundo, por lo tanto no podemos apartarnos de él, sino que la Biblia lo que nos dice es que debemos salar e iluminar el mundo. Mire, Mateo capítulo 11, un momento, para ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11. Verso 16. Mateo 11, 16. Mas aquí compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor Jesús era santo. El Señor Jesús no era de este mundo, dice la Escritura, era sin mancha. Pero hermanos, Él tenía relación con publicanos y pecadores. Él tenía relación con rameras, en el sentido de contacto. Hermano, la Escritura nos dice claramente que el creyente no debe intimar con los impíos. No debemos tener relaciones de amistad con pecadores, con impíos. Pero la Biblia nos dice nos dice también que el que se junta con necios, necio será, ¿cierto? Pero el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Debemos guardarnos del pecado. Es una realidad que nos enseña la palabra de Dios. Pero es otra cosa, es apartarse de la sociedad y vivir en una burbuja. Eso es otra cosa que no podemos hacer, que la Biblia no nos manda. A algunos cristianos les gustaría comprar una ciudad entera, ¿cierto? Construir casas donde vivan solo cristianos, donde los vecinos no los despierten con la bulla de la música, ¿cierto? Donde no les roben, cuando dejen algo afuera, como una antesala del cielo, aquí en este mundo. Suena bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. La sal no es para que esté en el salero. La sal no es para que esté en el salero. Cristo nos envió al mundo, dice la Escritura, para ser sal y luz en la tierra. Si no, ¿por qué el Señor no nos llevó al momento de convertirnos? ¿Qué razón tenía de que la iglesia se quedara aquí? ¿Qué razón tenía de que nosotros nos quedáramos aquí? ¿Por qué seguimos en este mundo? ¿Saben por qué seguimos en el mundo, hermanos? Porque el mundo necesita a los cristianos. El mundo necesita a los cristianos. Ellos no lo ven así, ellos nos persiguen, pero somos la única sal y luz que este mundo posee. La única sal y luz que el mundo posee. Es por eso que debemos hacer ver al mundo que somos distintos. Así alumbre vuestra luz, para que ellos la vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Que nuestro carácter, al igual que Jesús, nuestras metas son distintas a las de ellos. No son las mismas. Pero no basta con ser distintos. Tenemos que tener un contacto con el mundo. Pregunta para nosotros. ¿Reconocen las personas que te rodean que tú eres distinto? En cómo piensas, cómo reaccionas, cómo vives. ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad? ¿Qué piensan de ti? Si tuviéramos que hacer una encuesta y preguntarle, ¿qué opinas tú de este cristiano? ¿Cuál sería la opinión sincera de su corazón? Yendo al núcleo más cercano, tu familia, ¿qué opina de ti? ¿Qué tan cerca estás de la gente como para influenciarlos de cierta forma? No, es que yo no puedo ni hablarle a esa persona. Hermanos, somos santos, no monjes. Santos, no monjes. No nos ha llamado Dios a encerrarnos en un monasterio, pero tampoco a enredarnos en la basura. Tampoco a enredarnos en la basura. Cristo compartió con pecadores, pero no se enredó en su pecado. No se rió con los chistes ordinarios de esos hombres, ni bajó los estándares de la santidad para que lo aceptaran ahí en el grupo. Él tuvo el propósito de hablarle del reino de los cielos. Entonces nosotros, hermanos, debemos sanar el mundo, debemos iluminar el mundo, pero sin ensuciarnos con el mundo. Porque no somos de este mundo. Señor, dijo Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Y hermanos, nosotros permanecemos en el mundo para beneficiar a este mundo. Los cristianos permanecemos en este mundo con el fin de beneficiar a este mundo. En los tiempos del Señor Jesucristo, la sal servía específicamente para dos cosas. Número uno, para dar sabor, ¿cierto? Ese era el propósito primario de la sal. Pero también la sal preservaba ciertos alimentos. Y los que han vivido en el campo, ¿cierto? Si tienen más años, pueden dar fe de eso. En ese tiempo no había refrigeradores. Es por eso que para preservar la carne debía salarse, ¿cierto? Si no, se va a podrir. Pero noten lo que dice el texto bíblico, es que la sal no sirve para otra cosa, más que para eso. Dar sabor y preservar. No posee ningún otro atractivo la sal que no sea para eso. No es linda de aspecto, no es una piedra preciosa, ¿cierto? De gran costo, solamente sirve y cumple su función si está dando sabor o si está preservando. Y si la sal no cumple su función, que dice la Biblia, ya no sirve para nada. Versículo 13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto nos debe llevar a pensar, hermanos, los cristianos somos los que le dan sabor a la vida. La vida de los no convertidos no tiene sabor, son insípidas. Pero lo que el cristiano tiene, ¿cierto? Le da sabor a la vida. Tenemos a Cristo. Las vidas de los no conversos no tienen sentido, hermanos, sin el Señor. Separados de mí nada podéis hacer. Sin los cristianos este mundo es insípido. Porque los cristianos son la sal de la tierra. Y estamos preservados, llamados a preservar el mundo de corrupción. Hermanos, no estamos aquí para hacer un nombre. No estamos para que el mundo me reconozca. Este es Gabriel Barahona. No hay otro como este. Mira lo que hizo. No estamos para tener simplemente una vida cómoda y una vida placentera en este mundo. O simplemente para tener éxito en los negocios. Soy un hombre exitoso. Basta. Estamos aquí para beneficiar al mundo. Para beneficiar al mundo. Y algunos no entienden esto, lamentablemente. Y quieren procurar solo beneficios personales. Pero los cristianos no vivimos para nosotros mismos. Eso sería una contradicción. Sería una contradicción. No vivimos para nosotros mismos. Somos la sal y luz del mundo. Un día llegaremos al lugar de nuestro descanso. Un día llegaremos a la gloria. Un día llegaremos a estar con nuestro Señor. Pero hoy día estamos para trabajar, para beneficiar a este mundo, para ser sal y luz en el mundo.
Hermanos, somos sal y luz en un mundo sumido en tinieblas. Dice la Biblia en Juan, o en 1 Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Esa es con todo el avance de la ciencia. Hermano, el mundo está en decadencia. Y se corrompe más y más. A medida que el hombre va avanzando tecnológica y científicamente, ha descendido moral y espiritualmente. Los avances son tecnológicos, pero moralmente y espiritualmente el hombre ha descendido. Entonces, hermanos, este mundo necesita la influencia, necesita la luz, necesita la predicación de cristianos genuinos. Este mundo necesita a los cristianos para impedir el avance de la putrefacción. Si los cristianos no tuviéramos este mundo, hermano, el mundo estaría peor de lo que está. Peor. Yo decía la otra vez, ¿saben por qué reciben gracia común las personas que no son cristianos? Porque el Señor hace llover su sol sobre buenos y malos, porque los cristianos estamos aquí, hermano. Ellos se benefician de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. ¿Por qué el Señor no ha destruido este mundo? Porque los cristianos estamos aquí. Entonces, hermanos, debemos impedir el avance de la putrefacción. Esto no significa que debemos hacer sentir nuestra voz con protestas, metiéndonos en política. No encontramos en ninguna parte del libro de Hechos, como muchos otros cristianos dicen, a la iglesia primitiva haciendo eso. No estamos llamados a involucrarnos en esas cosas. Si usted es un alcalde, es un presidente, es un senador, glorifique a Dios en el lugar, haga el bien en donde está. Pero la iglesia no es llamada a trabajar desde esa área. Nuestra función es ser sal y luz, predicando el evangelio. No rebajemos nuestro llamamiento a otras cosas. Nuestro llamado es ser sal y luz, predicando el evangelio del reino. Eso tenemos que hacer. Predicar la palabra. Y cuando la iglesia, hermanos, hace lo que tiene que hacer, cuando la iglesia predica la palabra, cuando comienzan los cristianos a vivir como cristianos, cuando se comienza a edificar a los santos, en esa misma medida la corrupción disminuye. Porque nosotros somos los que preservamos este mundo. ¿Saben que las reformas en la historia y los avivamientos en la iglesia han traído disminución a la corrupción en la vida de las personas, de las ciudades donde se ha causado ese avivamiento, de un país? El evangelio se extiende, las personas se convierten, hermano, la corrupción disminuye. Entonces Dios tiene a los cristianos en el mundo con el propósito de que nos comportemos como tales. ¿Por qué, hermano, cada vez rebajamos más los estándares de vida? Debemos subir los estándares donde la Biblia los pone. Y es la única forma de que la gangrena de este mundo no avance tan rápido. La única forma. No estamos aquí para ser exitosos, no estamos aquí para hacer dinero. Ni siquiera para formar simplemente una familia, aunque es la voluntad de Dios que formemos una familia. El propósito número uno es glorificar a Dios, hermanos, con mi vida. Si no estoy haciendo eso, entonces no sirvo más para nada, porque mi sal está desvanecida. Sino para ser hollada y pisada por los hombres. ¿Sabe qué? Como decía una persona, un pastor antiguo, que muchas veces hay cristianos que son como justificación para los ateos. Excusa para los ateos. ¿Por qué? Porque vivimos peor que los no cristianos, hermano. Porque nos comportamos peor que los no cristianos, o a veces andamos más desanimados que los no cristianos. Y he visto cristianos hasta ir a pedir consejo a los no cristianos. Qué triste, hermano. Qué patético es eso, no cristiano. Alguien que es sal y luz, pero que su sal se ha desvanecido, se ha contaminado con tierra y dejó de ser salada. Qué triste. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos funcionando, hermanos, como sal y luz? ¿O estoy igual que el mundo y con una sal desvanecida?
¿Eres humilde, manso, pacificador, misericordioso? Bueno, esas cosas a veces no se ven en mi propia vida. Es triste pensar en eso. Recuerden que está en el contexto del Sermón del Monte. Y Jesús comienza con la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los... Características de un cristiano verdadero, hermano. ¿Sabe la gente que usted es íntegro? Que no transaría sus convicciones por ganar algo. No, habla con él es una persona que te va a ayudar. No, no tengo nada que decirle. No me gustan quizás sus percepciones de la vida, no me gustan sus convicciones, pero no tengo nada que decirle. ¿Es usted ese tipo de persona? No encárgaselo a él porque él es fiel, lo va a hacer. No hay duda de eso. ¿Perciben eso las personas que nos rodean? Hermanos, si no está haciendo eso, no servimos más para nada. Porque lo único que hace la sal es dar sabor y presentar. No tiene otra función. Usted está gastando su vida en otras cosas. Hermano, usted siendo extranjero y peregrino a este mundo, le está pidiendo delito a un mundo corrompido, a un mundo en tinieblas, que lo acepte. Como Lot. Si la sal se mezcla con algo, pierde su poder de salar. Pierde su poder. El mundo no respeta su fe, no respeta a los cristianos si usted no exhibe el carácter que distingue a los cristianos de este mundo. Somos distintos. ¿Se está desvaneciendo, hermano, nuestra sal? Yo me preguntaba el otro día cuando estaba enseñando Hechos, ¿por qué la iglesia no tiene el poder de esta iglesia primitiva? ¿Por qué no está ese poder, hermano? ¿Por qué la gente no se convierte a montones? Porque nosotros estamos cometiendo un error. Nosotros no estamos como deberíamos estar. Pues nosotros hemos perdido la luz. Hemos desvanecido. Está tapada la luz con un almud. Y no está puesta en el candelero. Que nos lleve esto a meditar, hermano. Pero no a desanimarnos, sino a saber que tenemos poder de Dios. Que el Evangelio es el poder de Dios, que el Espíritu Santo nos da poder para cumplir la labor que nosotros tenemos que hacer como sal y luz. Y que no hay otro propósito más sublime. Si estoy haciendo otras cosas más que eso, entonces, hermano, no sirvo para nada, sino para ser pisado y hollado por los hombres. Vamos a orar al Señor. Amén. Hermano, que esto nos lleve a meditar sobre nuestros caminos, a meditar sobre nuestras vidas. A mí me ha ayudado a meditar mucho y necesito hacer cambios radicales. Necesitamos, hermano, hacer cambios radicales en nuestra vida, cambiar nuestro estilo de vida y comenzar a hacer tesoro en el cielo, a poner nuestra mirada en el Señor. A lo mejor necesitas oración, hermano. Yo quiero que oremos juntos, unos por otros. Si necesitas oración, levanta tu mano. Vamos a orar. Amén. Amén. Salvador.